Entonces, pues digamos, yo entiendo que van a quedar dudas, pero justamente esta parte del curso va a ser para terminar de afinar nuestras herramientas de análisis y de traducción con el fin de acercarnos a documentos. De tal manera que, en realidad, en este semestre, la idea es, a la vez que nos distanciamos de la gramática y de estar repasando temas de gramática durante todo el tiempo, pues más bien ahora nos enfocaremos en textos, ¿no? Que en realidad pues al final es lo que uno busca al aprender una lengua como la que estamos aprendiendo, pues obtener capacidad para acercarse a los documentos escritos en la lengua y también obtener las herramientas necesarias para poder hacer interpretaciones sociohistóricas con las herramientas lingüísticas, ¿no? Uno no solo estudia una lengua como esta porque le interesa la gramática, bueno, si uno es lingüista, sí, pero en realidad también podemos hacer proyecciones y ver particularidades que tienen que ver ya no con la lengua en sí, sino con los hablantes que están utilizando esa lengua y cómo explicamos y cómo relacionamos esos usos de la lengua con procesos históricos específicos, ¿no? Y justamente el interés de este semestre en particular es ya aterrizar lo que hemos aprendido durante el primer año en estos procesos y en la valoración de los textos, es decir, el semestre que vamos a empezar tiene una intención mucho más filológica, pensando filología pues como una disciplina que se encarga sí de estudiar la lengua, pero también a través de la lengua hablarnos de las características de las comunidades que emplean y de la fijación de los textos, que son lo que al final, pues es lo que, la manera en que conocemos esta lengua, ¿no? Entonces, bueno, eso es el interés del curso. Eh, bueno, son muy insistentes en la coordinación, en especificarles que la idea es que este sea un curso mixto. Eh, no sé si sepan o no saben, o si eso supongo que es un poco más en medida de chisme. En realidad la idea del semestre era que empezáramos ya desde el principio en el salón. Por desgracia, bueno, nos tocó iniciar el año en la cuarta ola del COVID. Hay suposiciones de la OMS y de un montón de otras instituciones de salud que observan esta cuarta ola como la última gran ola pandémica del COVID. A partir de entonces pasaría algo así como que se convertiría en endemia. Yo no tengo mucha idea de las distinciones. Entiendo que la cosa es que vamos a tener que empezar a aprender a convivir con el virus pues constantemente, pero también con más herramientas médicas, ¿no? Y con más inmunidad de parte de todos, y eso nos llevará a poder regresar al salón en algún momento. Hasta ahora se supone que va a ser en marzo, o por lo menos el Consejo Técnico de la Facultad ha estipulado que en marzo es probable que regresemos a clases. Nos llevan o nos dicen que será el 50% del grupo cada sesión, pero bueno, también en la inscripción somos muy poquitas personas, supongo que eso facilitará y habremos de discutir en su momento si nos dividimos en dos para las sesiones o si asumimos que somos las suficientes personas para tener a la mitad del salón, ¿no? El cupo que se maneja al 50% no es de la matrícula de la clase, sino de la disposición y de la capacidad del salón que están asignados para más personas, ¿no? Entonces, es posible que en realidad podamos ir, yo lo desearía, me parece que es lo mejor, lo más apropiado para este curso, que podamos tener las clases martes y jueves, digo martes y viernes, pero insisto, eso les pido que lo discutamos y lo platiquemos y tomemos una decisión en conjunto en el momento en que esto pues ya sea la dinámica que nos van a pedir desde el Consejo Técnico, ¿no? Entonces, mientras tanto, pues de aquí a este primer mes lo haremos en Zoom, como ha sido pues todo el curso anterior, ¿no? Pero bueno, ya habiendo especificado eso, pues me gustaría más bien las cosas que son más técnicas, pero que también requerimos, ¿no? Hoy nada más vamos a hacer la presentación del curso y se va a quedar especificado cuál es la tarea para la próxima sesión, y entonces eso implica que en realidad la próxima clase vamos a empezar ya de lleno con el contenido del curso, ¿no? El curso está dividido en 4 unidades, cada una enfocada en diferentes aspectos sociales y lingüísticos que son importantes tomar en cuenta a la hora de acercarnos a la documentación en náhuatl escrito en el siglo XVI y XVII, ¿no? Si se acuerdan, en realidad el semestre pasado estuvo muy enfocado en textos historiográficos. ¿Por qué? Porque nos hablan mucho también de las particularidades previas de las sociedades nahuas antes de la conquista. Y bueno, y también estuvimos repasando, ¿no? Interpretaciones contemporáneas de este proceso que llamamos conquista y que es mucho más complicado en realidad de lo que
se nos dice, por lo menos en la educación básica, y que pues si no uno no se especializa en estos temas, pues no llega a esta otra lectura que nos habla de las relaciones políticas de las diferentes comunidades nahuas y en realidad de las diferentes comunidades mesoamericanas, en el momento del choque cultural, digamos, político, que supone la llegada de los españoles a estos territorios, ¿no? Obviamente ya habíamos visto, pues hubo reacomodos muy importantes sociales que se dan en las decisiones de, por ejemplo, los tlaxcaltecas decidiendo unirse a los españoles con el fin de derrocar a México, y pues incluso también, ¿no? Las partes que formaban la Triple Alianza, por ejemplo, Texcoco, que pues termina rebelándose también, y eso permite en realidad terminar el sitio de México en agosto de 1521, ¿no? Bueno, eso en este curso ya pasó. Entonces vamos a empezar a observar las particularidades y las convenciones ya en la colonia de el uso de náhuatl, ¿no? Que al final es en realidad lo que conocemos, porque todos los documentos que tenemos en esta lengua alfabéticos pertenecen, por supuesto, a por lo menos la última parte de de la primera mitad del siglo XVI, y empieza una escritura muy fuerte, una tendencia a escribir documentos en esta lengua en la segunda mitad del siglo XVI. No es baladí, es decir, no es casual que sea en este momento en donde empiezan a escribirse documentos en náhuatl, y justamente esas van a ser las cosas que vamos a ver, ¿no? Entonces, la primera unidad está enfocada, bueno, el tema en general son los derechos lingüísticos del pueblo originario, pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar en la política lingüística en la colonia, es decir, qué características y qué programas vemos en las propias disposiciones de la corona para regular los usos de la lengua, y también cómo, aunque no haya una política lingüística clara, es decir, aunque no haya una tendencia a planificar cómo se utiliza y en qué contexto se utilizan determinadas lenguas, pues lo que sí podemos ver es que hay decisiones que de todos modos tienen de fondo una política lingüística, ¿no? Entonces, para eso, en la primera unidad, pues bueno, sí vamos a revisar algunos textos que tienen que ver específicamente con de política lingüística, pero también con algunos procesos históricos que son muy importantes, ¿no? Sobre todo que vamos a ver en esta primera unidad, bueno, algo que no les he dicho, cada unidad estará destinada a la traducción de un tipo de texto en particular. Entonces, en la primera unidad vamos a estar traduciendo, significa que no dejamos de trabajar con la lengua, vamos a traducir una serie de peticiones, creo que ya hemos hablado de ellas, que escriben los nahuas, pues trasladados, ¿no? A Guatemala, y vamos a justo enfocarnos en una serie de peticiones que se escriben en náhuatl. En realidad no son escritos por nahuas, pero sí por gente que sabía náhuatl, que le escriben a Felipe II en 1570 y tantos, pidiéndole algunas particularidades del trato de los españoles, ¿no? Algunas defensas en contra del excesivo pago de tributos, etcétera. Y entonces también esto va a ser una entrada inicial para empezar a ver documentos jurídicos que no hemos visto a lo largo del curso, ¿no? Entonces, esto va a venir acompañado también de una explicación, ¿no? Por la cual, pues hay documentos en náhuatl escribiéndose en Guatemala en esta época, ¿no? No es casual tampoco que se elaboren documentos en esta lengua que estamos aprendiendo en un espacio que estaba muy lejos del lugar donde más se hablaba náhuatl en Mesoamérica, que era por supuesto el centro de México y bueno, una parte del Golfo, ¿no? Entonces vamos a hacer una lectura al respecto, que es esta de Laura Matthew, Indios y Conquistadores, Conquista y Asentamiento en Centroamérica, y vamos también a ir observando cómo es que se particularizan estos documentos a través de este texto de Karen Dakin, el náhuatl de las memorias, los rasgos de la lengua franca indígena, justo para ir observando, ¿no? Qué particularidades, también documentales y lingüísticas, hay en estos textos. Ahorita justo como es lo primero que vamos a hacer, ahorita voy a regresar un poco a esto. A la par, en estas semanas vamos a leer también el segundo capítulo de este texto de Bárbara Cifuentes, que es sobre política lingüística y en realidad resume muy bien qué es lo que estaba pasando en la época y cómo se concebía los usos lingüísticos y las diferentes lenguas que estaban en este momento en Mesoamérica y su relación con el proceso de conquista, ¿no? Porque claramente todas, o al menos un buen grupo de estas lenguas, empiezan a importar y empiezan a desarrollar ciertas particularidades en la medida en que los propios españoles ven su funcionalidad en estas comunidades, es decir,
pues no sé, cosas como que de repente la doctrina en zonas donde no se habla náhuatl, se hace náhuatl justamente porque se espera que las comunidades tengan más facilidad de entenderla en esta lengua que hacerla en español, ¿no? Y bueno, ustedes saben, el proceso de conquista se sustenta ideológicamente en la idea de la salvación de las almas de estas comunidades, sobre las cuales siquiera también estaban discutiendo si tenían alma o no, ¿no? Que también es parte de las cosas que están pasando en esta época, que es la famosa, ¿cómo se llama? Bueno, es un concilio en España, ¿no? Donde se sientan a discutir si los indígenas tienen alma o no tienen alma, y por lo tanto si son o no son sujetos de salvación. Y bueno, eso es todo un conflicto incluso jurídico. Y a la par, bueno, cómo se está enseñando cosas a estas comunidades para que aprendan su lengua, ¿no? Y entonces vamos a revisar también un texto de Pilar Gonzalo Aispuro sobre la educación en Tlatelolco, ¿no? Porque Tlatelolco también fue un centro muy importante en varios términos, no solo en tradición historiográfica, sino también en el proceso misionero. Y entonces la primera unidad va a estar enfocada en la traducción de los documentos de Guatemala, ¿no? Y ahorita vamos a ya revisar un poquito más al respecto. Luego vamos a pasar a una segunda unidad que tiene que ver con la escritura, y en esto en realidad también nos va a importar la escritura en su dimensión política. No es nada más casual también que los curas, así bien buena onda, empezaran a desarrollar alfabetos, diccionarios, gramáticas para, para estas lenguas, sino que pues también tiene un fin muy concreto, muy específico, que es al final el de la reducción como un proceso lingüístico no solo social, que va a llevar a que se hagan documentos en unas lenguas muy específicas y no en otras, ¿no? Entonces aquí, bueno, a mí me da pena, pero la verdad es que de esto no se ha escrito mucho, entonces pues les puse un texto, un artículo de mi autoría que vamos a revisar, que tiene que ver con una categoría que es tradiciones discursivas, y entonces también haremos un repaso en términos teóricos de qué es esto de las tradiciones discursivas, que a mi juicio es algo que necesitamos en el estudio filológico mesoamericano para empezar a entender exactamente cuáles son las relaciones sociales que hay con la lengua, ¿no? Entonces, bueno, haremos un repaso de esto. Insisto, les pido una disculpa, no es que yo quiera dejarles un texto mío, sino que en realidad sí se ha escrito muy poco al respecto, y entonces pues ni modo, ¿no? Ahí sí no hay de otro. También justo, pues vamos a ver cómo se van desarrollando diferentes tipos textuales en este momento. Entonces, un texto que es muy famoso, ya hemos hablado de él, es este de Los Nahuas después de la conquista, historia social y cultural de los indios del México central del siglo XVI al XVIII, de este etnohistoriador James Lockhart. Después, si quieren, discutimos si existe la etnohistoria o no. A mi juicio, sí existe algo así, o le podemos llamar antropología histórica o una cosa así, pero existe un estudio al respecto, ¿no? Y entonces James Lockhart es una de esas personas fundamentales para la etnohistoria del altiplano central del siglo XVI y XVII. Tenemos que repasarlo. Y bueno, específicamente él tiene, vamos a leer dos capítulos de él. Este texto o este capítulo que se llama Formas de Escritura, y luego otro que se llama Lengua, ¿no? Que nos va a hablar del contacto lingüístico. Pero bueno, eso es de la siguiente unidad. Y también nos va a interesar ver qué herramientas lingüísticas pues se necesitaron para observar y para escribir estas lenguas. Entonces vamos a repasar también de James Lockhart un texto que se llama Orthography, o sea, ortografía, que justamente va a poner en cuestión cuáles son pues, las técnicas que desarrollaron los españoles y los indígenas también, de la mano de ellos, para poder pues graficar por primera vez una lengua que carecía de alfabeto. Puede parecer una cosa muy sencilla, nosotros que estamos muy habituados a la escritura alfabética, pero de verdad, de verdad, de verdad que es un momento fundamental y un proceso lingüístico muy importante empezar a desarrollar ortografías para lenguas que antes no la tenían, ¿no? Y por supuesto, tampoco se puede negar, es parte de este proceso de dominación política de la corona hacia las comunidades indígenas, es decir, nuestro material siempre es un material colonial, ¿no? No queda de otra, son los elementos que tenemos y a través de los cuales nos acercamos al conocimiento de estas lenguas y de las estructuras sociales de las comunidades que las hablaban. Y finalmente, bueno, esta unidad donde vamos a desarrollar donde vamos a revisar estos textos ortográficos y vamos a seguir con la traducción de documentos jurídicos, en esto nos vamos a enfocar
en testamentos, porque son muy importantes y porque la verdad a mí me gustan, o sea, siempre hay un sesgo en esto, pero son realmente interesantes por muchas razones. Entonces en la segunda unidad vamos a estar enfocados en testamentos. Bueno, esto lo vamos a terminar aterrizando con un texto que no tiene que ver con Mesoamérica, pero que me parece muy importante. En realidad tiene que ver con el letramiento de las comunidades indígenas en Bogotá y en la meseta, en esta meseta en Colombia, que es de dos también historiadores, Joan Rappaport y Tom Cummins, que tiene que ver con los letramientos indígenas en esta zona andina, ¿no? Y entonces vamos a leer la introducción, porque mal que mal, se pueden establecer parangones entre el proceso que se está desarrollando en Mesoamérica o en la Nueva España y en otras partes de las colonias que están estableciéndose a lo largo del continente americano. Por desgracia, también esto hay que decirlo, estos estudios están también muy poco avanzados en México, de tal manera que tenemos que recurrir a donde se han enfocado más, ¿no? Hay muchos para el área maya, hay algunos cuantos para el área del centro de México, y sobre todo en los Andes hay demasiada investigación desde esta perspectiva. Entonces vamos a aprovechar estas investigaciones que se han hecho para ver qué podemos decir y cómo podemos también desde ahí interpretar el proceso que tiene que ver en Mesoamérica, ¿no? Entonces vamos a leer este texto que también no es muy reciente, bueno, más o menos reciente, de estos dos etnohistoriadores. Todo esto, hace poco les acabo de poner una carpeta en el Facebook, una carpeta Dropbox, todas las lecturas ya están ahí. Están los libros completos o están los artículos, entonces ya no tienen que buscar absolutamente nada. Ya todo está ahí para que lo descarguen y puedan leerlo. Pues esa sería la segunda unidad. La tercera se llama el vocabulario y en realidad la vamos a enfocar a algo que suele llamarse en la tradición historiográfica lingüística, lingüística misionera. Es decir, es el proceso y los estudios lingüísticos que se llevaron a cabo con una intención pues de enseñanza de la doctrina. Y por supuesto, es una de las guías principales para el desarrollo de artes y de vocabularios en las lenguas mesoamericanas, ¿no? Otra vez insisto, el sustento ideológico fundamental, ¿no? Que no hay el sustento material, ¿no? Hay que recordar que son dos cosas distintas aunque están de la mano. Y entonces el sustento ideológico el mantenimiento de la colonia en Nueva España y en realidad en todas las colonias españolas era esto, la salvación de las almas, y entonces, por supuesto, la tarea misionera se vuelve muy importante. Entonces, vamos a repasar algunas características de este proceso y de esta cosa que se llama lingüística misionera a partir de un texto de Klaus Zimmermann, que es uno de las personas que empezó esta línea de investigación hace unos años, y esta es específicamente enfocada en el periodo colonial, no solo en México, sino también en América Latina, ¿no? En este punto es que vamos a estudiar este capítulo que es muy importante de James Lockhart, aunque algunas cosas van a estar anticipadas en el texto de Cifuentes de la primera unidad. Vamos a hacer una lectura muy detenida de este capítulo Lengua de Lockhart, que también viene en Los Nahuas después de la conquista, que justamente nos va a hablar pues de cómo podemos periodizar y entender el proceso de contacto lingüístico entre el español y el náhuatl a través de la documentación. ¿Qué nos está diciendo de eso? Y cómo esto también está relacionado con este proceso general, pues misionero, ¿no? Vamos a completar ya con cosas mucho más específicas. Por un lado, este texto de Rosa Ñáñez, que es pues, sobre el léxico, cómo se crean las categorías de Dios, pecados, demonios y otras cosas que son necesarias para hablar de la doctrina en la lengua náhuatl, ¿no? Y es un estudio sobre dos doctrinas del siglo XVII y pues también las gramáticas que se desarrollaron en el siglo XVI y XVII a través de este pequeño capítulo de David Charles Wright, que se llama Fuentes Descriptivas, ¿no? Entonces, todo esto vamos a estar viendo que justamente tiene que ver con la creación de vocabularios, viene de la mano de todo este tipo de documentos, y en esta unidad nos vamos a enfocar a leer y a traducir un registro muy específico del náhuatl, que es lo que Brígida von Menz llama náhuatl de doctrina, es decir, textos empleados específicamente para la enseñanza de la doctrina en náhuatl. Nos vamos a enfocar específicamente en un texto que León Portilla llamó el Coloquio de los 12, ¿no? Que según reproduce el encuentro entre 12 franciscanos y 12 sabios nahuas,
y es una discusión teológica, ¿no? Bueno, ya veremos qué tan originario o qué tan original es el texto. Hay problemas filológicos que tienen que ver con él, y también hay análisis lingüísticos que nos podrían llevar a entender que probablemente no es como se supone un texto que copia una reproducción, digamos, verbatim, es decir, palabra por palabra, el proceso de esta discusión, sino que seguramente es un texto creado con fines bien particulares, con un interés en el cual, pues los que tenían que ganar eran los franciscanos, ¿no? Por supuesto, ellos tenían la razón, y bueno, además es un texto guiado por Sagún, que era una persona altamente interesada en demostrar que, por un lado, se podía enseñar la doctrina a las comunidades indígenas, y por otra, pues justamente demostrar la superioridad del pensamiento cristiano, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos en esos textos, y finalmente vamos a pasar a la unidad 4, donde vamos a ver eh, pues algunas características que son importantes para entender ciertos tipos de discursos que también quieren intentar representar la oralidad, ¿no? La primera lectura que haremos es mucho más teórica, es de un texto de un lingüista soviético que a mí me parece extremadamente importante. Es un capítulo de un libro que se llama Así una historia de las formas del enunciado en las construcciones lingüísticas, en un texto que pues ha sido incluso medio censurado en lingüística aquí en México, ni se lee, nadie sabe que existe, pero es muy importante incluso en estudios literarios, ¿no? Que se llama El marxismo y la filosofía del lenguaje. Claro, ha sido censurado porque tiene la palabra marxismo y a los lingüistas no les gusta tomar postura política, pero, bueno, más allá de que estemos de acuerdo, ¿no?, con los planteamientos marxistas, el texto es extremadamente interesante en un montón de cosas que tienen que ver con análisis de oralidad. Entonces, vamos a leer este capítulo mucho más teórico, lo vamos a explicar, y luego nos vamos a ir a repasar algunas cosas que tienen que ver con géneros discursivos que reproducen o intentan reproducir la oralidad en náhuatl. Vamos a leer un capítulo, esta lectura me falta escanearla ahora que lo pienso, pero bueno, espero que pronto esté, que se llama Las letras náhuatl, naturaleza y tipología de sus fuentes, de Salvador Reyes Equiguas, que bueno, es una descripción tipológica a la León Portilla de qué géneros textuales tenemos en náhuatl en el siglo XVI, ¿no? Seremos cuidadosos con él, ¿no? Supongo que ya es obvio después de un año que al menos a mí la clasificación que hace León Portilla no me parece la más adecuada, pero bueno, hay que discutirla y por supuesto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es uno de los intentos que ha habido de poner orden al mundo discursivo náhuatl y de sus géneros literarios. Entonces tenemos que repasarla, ver qué nos dice, ver qué cosas pueden ser más adecuadas, cuáles no, e incluso, pues, eso, discutir qué es lo que vamos a hacer con esas clasificaciones. Y de ahí nos vamos a enfocar en esta unidad en un género textual que es muy famoso, ¿no? Los huehuetlactoli, ustedes saben, son estos textos admonitivos a través de los cuales, pues los nahuas, ¿no?, codificaban y enseñaban ciertas particularidades de su comprensión del mundo a las otras generaciones, en momentos muy particulares también de la vida social de la comunidad, es decir, en el nacimiento, en la boda, en la muerte, se hacían estos discursos, y entonces, bueno, veremos, Olmos copió algunos, ¿no? También en el Códice Florentino aparecen otros, y entonces nos enfocaremos a hacer un estudio sobre estos huehuetlactoli, por lo tanto también haremos una lectura del estudio introductorio que tiene León Portilla en esta colección de huehuetlactoli, que no son traducción suya, son traducción de otra persona, pero bueno, ya iremos viendo también algunas necesidades de rehacer la traducción de esos textos porque tienen ciertas cositas que no están tan bien hechas, ¿no? No porque esté mal la traducción, sino porque hay ciertas precisiones que hemos visto constantemente salen, son necesarias, y el análisis lingüístico nos ha llevado justo a ver que se puede ser todavía más fino en la traducción, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar en esto. Y finalmente, a la par, pues también otro grupo de huehuetlactolis, mucho menos ritualizados, que se suelen conocer con el nombre de diálogos de Bancroft. Se llaman diálogos de Bancroft por la persona que los rescató. Y bueno, este James Lockhart y Francis Cartoonen hicieron una edición de estos textos y una propuesta de traducción. Y también, bueno, vamos a ver algunas particularidades de estos textos y entonces leeremos el estudio preliminar, ¿no? Este es el contenido general del curso. Estas son las lecturas que vamos a hacer. Y bueno, paso a a la evaluación, ¿no? Como pueden ver, son muchas lecturas, algo que
por lo que podemos decir que estuvo más o menos caracterizado el semestre pasado, es que las lecturas pues estaban ahí, pero no hicimos mucho con ellas. No sé qué tanto todo el mundo leyó todo, porque, bueno, hubo 2 trabajos, pero digamos no hubo tanto seguimiento a las lecturas, ¿no? Porque también era mucho más una clase de gramática que de otras cosas. Pero bueno, ahora sí son muchas lecturas y entonces la evaluación, el 30% de la evaluación va a estar enfocado en reportes de lectura, ¿no? Son reportes de lectura de cada una de estas lecturas que no tienen que pasar de 2 cuartillas, es decir, no son reportes muy largos, no son un resumen de la lectura, porque al final, pues todos ya la leímos, incluido yo, y entonces, pues no nos sirve ni a ustedes ni a mí que se haga un resumen más del contenido, sino que son sus propias interpretaciones de lo que dice el texto, a través de lo que dice el texto y de lo que ustedes ya saben, porque claramente saben muchas cosas ustedes ya. Y entonces, con eso, más bien vamos a hacer estos reportes críticos de lectura, quizás tendría que decir eso, reporte crítico de lectura, y entonces, entre todos ellos, van a ser el 30% de la evaluación. Dice que 50% está enfocado en los proyectos finales por unidad. Esto significa que no hay un trabajo final, sino que vamos por cada unidad, como están viendo, vamos a hacer la traducción de un texto en particular, y entonces ese proyecto final por unidad es la traducción de ese texto y una pequeña introducción filológica del texto, es decir, qué cosas lingüísticas nos llama la atención y cómo conectamos ese texto con lo que estamos leyendo en estos reportes de lectura. De tal manera que en realidad los reportes de lectura es adelantar parte del proyecto de la unidad, ¿no? Entonces son 4 proyectos, entre los 4 proyectos forman el 50% de la calificación. Y finalmente, la participación en clase, pues ese es otro 10. Y las tareas que tienen que ver con la traducción, van a ser menos, en ese sentido que son problemas más bien lingüísticos, revisar los documentos, enfocarnos en ellos, eso va a ser otro 10%, ¿no? Y entonces, con eso llegaremos al 100% de la calificación en este semestre. La bibliografía complementaria, bueno, en realidad son la ficha bibliográfica de las lecturas que tenemos que hacer, más otras cosas que pueden servir para complementar algunos temas, sobre todo ya saben gramáticas, ¿no? Cuando hay algún problema gramatical, aunque por supuesto para eso van a ser también las clases, para poder entre todos resolver los problemas de traducción que está teniendo cada uno. Entonces esto significa otra cosa, cada proyecto es individual y cada quien va a elegir diferentes textos. Estamos ante una colección amplia de documentos, de tal manera que cada uno va a ser capaz de elegir un documento en específico y traducirlo por su cuenta y presentarnos en la clase cómo están avanzando con la traducción de sus documentos. Es decir, también tiene una intención la clase de ser un taller de traducción de la lengua. Quienes tengan muchos problemas gramaticales, bueno, podemos ir viendo cómo resolvemos eso y cómo nos vamos poniendo al corriente cuando tengamos algún problema de un tipo oracional. De tal manera que igual todo el semestre va a ser un repaso del año anterior para que al final del curso pues podamos decir que somos capaces de acercarnos a un documento en náhuatl de esta variedad y traducirlo, o por lo menos tener una idea general del contenido en caso de que lo llegáramos a necesitar, porque al final pues también esto se vuelve una herramienta más para el acercamiento histórico y antropológico a estas comunidades, ¿no? Eh, y bueno, eso sería la descripción general del curso. Entonces, hasta aquí les pregunto si hay alguna duda, si hay algún comentario, si hay eh, alguna queja, alguna sugerencia. Y ya no sé cómo, pero creo que fijé a alguien aquí, pero bueno. No, todo queda muy claro, la dinámica del curso, el interés, el tema, los temas que vamos a acercarnos. Ok. Bueno, entonces, dejo de compartirles esto. Igual, el programa lo tienen ahí en el Facebook, ¿no? Cuando lo necesiten consultar, ahí está. Y las lecturas no van a cambiar. Lo que quizás cambie a veces, conforme vayamos avanzando, es el orden. Pero las unidades vienen en ese orden y cada una está más o menos enfocada, como pueden ver, para un mes, ¿no? De tal manera que van a ser 4 meses de clase.
Entonces, bueno, si no hay dudas con esta dinámica, déjenles proyecto con lo que vamos a empezar. No, están viendo ¿qué están viendo? Sí, su Tu pantalla pantalla. ¿Pero el navegador o el PDF? es un Navegador. navegador. Ah, entonces me equivoqué de ventana, espérenme. Aquí está. Y ahora sí ven el Adobe, ¿no? Ok, No, bueno, vamos ahora el Sí. PDF. perfecto. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, ¿qué otras cosas vamos a empezar que son nuevas para este curso? Cosas que vamos a aprender a la par del contenido general de la materia es una serie de elementos con los que no hemos trabajado, ¿no? Hasta ahora todos los documentos que hemos leído, que hemos traducido, tienen la particularidad de que yo los he editado, ¿no? Es decir, yo les propongo una versión estandarizada con la ortografía que hemos trabajado a lo largo de este año para que ustedes lo traduzcan. Y eso pues nos facilita muchas cosas porque, bueno, pues ya hay palabras que por la duración vocálica ya no digamos, no nos confundimos una con otra, etcétera. La verdad es que eso ha sido pues un acercamiento al náhuatl demasiado virtual en la medida en que estos textos ninguno va a venir con esa ortografía, ¿no? Eso ya es un procedimiento que pues hacemos quienes conocemos la lengua para poder plantear, por una parte, nuestro propio análisis sintáctico, porque por supuesto que eso va de la mano con la estandarización del texto, y también, pues, facilitar de alguna manera la lectura a quienes se acerquen a la documentación y sean conscientes de qué estamos interpretando a la hora de hacer la traducción. Pero en realidad los textos nunca vienen así. Nos vamos a encontrar con que los podemos encontrar de dos maneras. Si tenemos suerte, van a ser documentos editados, como este que tenemos acá, que estas son las cartas justo de Guatemala, donde, bueno, pues ya alguien los paleografió, lo pasó por un procesador de textos, tuvo sus propios criterios paleográficos y nos presenta este tipo de documento, ¿no? Esta es la paleografía de estos textos que hizo Karen Dakin, ¿no? Y entonces, pues bueno, como pueden ver, se parece muy poco a lo que nosotros nos hemos acercado. De tal manera que en este semestre también vamos a aprender a acercarnos a estos documentos tal cual aparecen cuando están editados por alguien y sobre todo, a partir de la segunda unidad, vamos a acercarnos a documentos facsimilares, es decir, vamos nosotros a ver cómo en un documento en archivo encontramos el náhuatl y tenemos que empezar a desarrollar herramientas para empezar a primero hacer una paleografía y posteriormente empezar nuestro proceso de análisis y traducción, ¿no? Que en realidad eso es parte de todo el proceso con el que se trabaja cuando trabajamos con esta documentación, ¿no? Y entonces justo lo primero que vamos a hacer es trabajar con las ediciones editadas de estas cartas. ¿Qué vamos a hacer? Este archivo ya está colocado en la carpeta que les puse de Dropbox, tiene justamente este título, Lutz Sideikin, Memorias, y ahí lo único que van a encontrar van a ser, pues, estas cartas. ¿Qué vamos a hacer? Revísenlo, échenle un ojo a todo el archivo y vayan pensando cuál les gustaría traducir. Afortunadamente para ustedes, en este documento además se presentan las traducciones, algunas son coloniales, otras solo son hechas por Karen Dakin, pero ya están los textos, ¿no? Y entonces, de alguna manera ahí vamos a tener un adelanto porque digo, vamos a tener que traducirlo nosotros, pero van a tener ese apoyo para saber en general el contenido del texto, etcétera. Recomendaciones, no elijan textos muy largos, tampoco elijan textos muy breves, ¿no? Hay textos, sobre todo a partir de la memoria 12, que son más o menos 2 párrafos, dado que no somos tantos, pues pueden ir seleccionando de esos textos, aunque en general les recomiendo que vean todo el archivo, ¿no? Entonces, cada quien va a seleccionar un documento distinto, entonces eso significa que voy a poner una publicación en Facebook donde van a colocar qué carta antes del viernes, qué carta van a traducir y a la vez no lo empiecen a traducir, pero sí hagan una lectura. Y entonces vean qué cosas les llaman la atención. Por ejemplo,
de entrada, ¿no? Vemos la memoria 3, este es un texto de una buena cantidad de texto para traducir, ¿no? Entonces, pues, alguien podría decir, yo elijo la memoria 3. Y entonces, ¿qué encontramos? Fíjense, desde el principio, pues hay cosas de ortografía que no sabemos muy bien qué son. Muchas Y. Esto probablemente eran algunas cosas que nosotros escribimos con I latina. Por ejemplo, esto, ¿no? In. Ya sabemos que es in, lo hemos visto todo en un montón de lados, en un montón de ocasiones, en todos los documentos en náhuatl, pero fíjense, aquí está escrito con Y. Y entonces, bueno, vemos eso y empezamos a hacer una pequeña lista, todavía es más bien como impresionística, de, bueno, aquí en este texto se escribe in con Y. Tenemos estas cosas, estas son abreviaturas. Resulta que en el náhuatl, así como en el español del siglo XVI, los documentos estaban llenos de abreviaturas. Y entonces, esto es toteuyo. ¿Se acuerdan qué es toteuyo? Nuestro Señor o nuestro Dios. Exacto, nuestro Señor o nuestro Dios, que en realidad, digamos, es más como nuestra señoría, pero tiene los dos significados, ¿no? Tanto de Dios como si estuviéramos hablando a un emperador o algo así. Aquí claramente después sigue Dios, entonces está hablando de Dios. Fíjense, después, pues tenemos esta I latina, pero en esta J, que en este entonces pues era una I, y entonces tenemos otra manera de escribir la cis. Tenemos estas grafías raras, una C cedilla, no sé por qué no quiere subrayar eso mi navegador, pero bueno, esta C cedilla, ¿qué será, no? O sea, ¿cómo la conocemos nosotros? Esto es Mitzmotlazopieli. Pero no solo vamos a encontrar cosas, pues, ortográficas, ¿no? Hasta ahora en realidad todo esto es ortográfico, sino que vamos a encontrar también particularidades sintácticas que espero, por lo menos en una primera lectura, puedan ir reconociendo, ¿no? Entonces, para la siguiente clase, vamos a hacer ese ejercicio, seleccionar una de estas cartas o una de estas memorias y ir apuntando qué particularidades vamos observando para después venir aquí a comentarlas a la clase. Eso va a ser una de las dos tareas que vamos a tener para el viernes. ¿Qué más vamos a hacer para el viernes? Está en el programa, dice que la segunda lectura que tenemos que hacer es el segundo capítulo de este libro de Laura Matthew, que es de los conquistadores, de los indios conquistadores en Guatemala, ¿no? Dado que esto es un texto guatemalteco, pues nos importa mucho cómo es que el náhuatl llega hasta ahí. Y entonces vamos a leer, en vez de que sea la segunda lectura, va a ser la primera. Vamos a leer para el próximo viernes, aunque para el reporte de lectura se entrega hasta el próximo martes, ¿no? Cada reporte es para una semana. Y entonces, para el próximo martes, ya que hayamos discutido también la lectura, vamos a entregar el reporte, insisto, no más de 2 cuartillas, pero el viernes sí necesitamos que se lea ese segundo capítulo, que básicamente trata de las dinámicas de conquista previas a la conquista española y posteriores a la conquista española, es decir, cómo las comunidades indígenas mantienen sus propias dinámicas de conflicto social que venían ya de antiguo en el momento posterior a la llegada de los españoles y cómo los españoles también se aprovechan de eso y cómo los indígenas también se aprovechan de eso. Es decir, todo el mundo está intentando sacar, recuerden, agua para su molino en este momento y entonces pues van a hacer algunas apuestas políticas. En realidad es lo que está pasando, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar también a darle contenido social e histórico a esta primera parte del curso. Y entonces, bueno, eso va a ser nuestro primer ejercicio para la clase. Vamos a seleccionar una de estas memorias, vamos a leer el segundo capítulo y ya en la siguiente clase vamos a comentar algunas particularidades que vemos aquí, que serán después, espero, como aterrizadas con la lectura del texto de Karen Dakin, que es específicamente sobre las particularidades lingüísticas de estos textos, y por otro lado, pues vamos a tener un panorama general histórico de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna duda, haya algún comentario, queda claro lo que hay que hacer, alguna sugerencia. Yo tengo duda. Sí, David. Por decir, el de dice, para el viernes entonces sería la lectura, pero del número 1 del náhuatl y de las memorias.
No, la que dice la segunda, les decía que a veces puede ser que sea mejor leer en diferente orden las lecturas de la unidad, aunque van a estar contenidas en la unidad. Entonces, más bien, vamos a empezar por la que dice que es la segunda. A ver, déjenles, vuelvo a proyectar el programa. Aquí está. Entonces, dice unidad 1. Y la primera lectura, efectivamente, si no estuviéramos en la clase de hoy, nada más viéramos esto, ya habría ahí un problema, pero qué bueno que se conectaron, es que vamos, dice, idealmente, ¿no? Por supuesto, esto también, el problema es que es ideal, pero no siempre el mundo ideal corresponde con el mundo material y entonces más bien hay que apegarse al mundo material, ¿no? Decía que, entonces, idealmente habría que leer primero el texto de Karen Dakin, el Náhuatl de las Memorias, pero no, para el viernes vamos a leer este, de Laura Matthew, Indios Conquistadores, Conquista y Asentamiento en Centroamérica, que viene en un libro que viene completo ahí en el Dropbox, que se llama Memorias de Conquista, de conquistadores indígenas a mexicanos en la Guatemala colonial. El texto, el libro en general, es la verdad excelente, es un texto que me parece muy importante para cualquiera que se interese en la historia colonial de las comunidades nahuas y de las dinámicas sociales que se ejercieron en ese momento, pero bueno, por ahora obligatoriamente, digo, supongo que ahora tendrán un poco de tiempo, así que si se ponen más curiosos, pues sigan leyendo el texto porque en verdad que es muy bueno, pero bueno, si no hay más tiempo y no tienen ganas de leer todo o no les da tiempo, pues bueno, con que leamos el segundo capítulo que es este, ¿no? Y este es el que vamos a leer para la siguiente clase del viernes y a la vez ya habrán seleccionado, supongamos que ahorita acabando la clase le echan una leída al archivo en Dropbox y entonces seleccionan ya desde ahora cuál es el documento que van a traducir. Insisto, cada uno tiene que ser distinto, entonces claro, yo pongan ahorita escribo en el Facebook así como aquí comenten con qué memoria van a trabajar, y entonces el primero que comente cuál, pues ya va a tener la libertad de elegir todas, el siguiente, pues ya no podrá elegir la de que comentó el primero, ¿no? De tal manera que pues sí háganlo lo más pronto posible, y lo que van a hacer con esos textos, pues es echarles un ojo, pueden confrontarlos con la traducción que trae el texto, el PDF, porque claro, eso también es una guía de lectura, ¿no? Ya habíamos trabajado alguna vez así con el memorial breve, con la traducción de este Farreras y contrastando con las traducciones que íbamos haciendo nosotros. Entonces, ahora va a pasar algo parecido porque son documentos que ya están traducidos, pero vamos a ver que no necesariamente la traducción es tan adecuada, o si sí es, cómo es que llegamos a esta traducción, ¿no? Bueno, Karen es muy buena traductora, pero pues también a todo mundo se nos va. Entonces, a lo mejor por ahí habría que observar alguna precisión que hacer y también queremos llegar a esa capacidad, ¿no? Por ahora, solo nos van a interesar las particularidades que ustedes vayan encontrando y intentar pensar si son ortográficas, si son sintácticas, si son palabras que a lo mejor no tienen cara de náhuatl y no entonces no son náhuatl y son de otra lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es lo que hay que intentar ver. Igual les digo, todavía esto es muy impresionístico, no vamos a hacer una lista de estas particularidades, eso va a venir después, pero igual creo que sí ya tenemos capacidad de observarlas, ¿no? Cosas que pueden pasar, por ejemplo, que no haya tlas, ¿no? Sino que haya tas, y entonces que en lugar de que sea tlactoli, sea tactoli, ¿no? Cosas así vamos a ir encontrando que a ustedes les debe llamar la atención. Entonces, eso va a ser el ejercicio para la siguiente clase. No sé, David, si ahora quedó un poco más claro. Ok. Mucho más claro, muchísimas gracias. Entonces, bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra duda? Sofía. Sí, yo quiero, bueno, no me quedó muy claro, o no sé si entonces la sesión de los martes se trabajarán con las lecturas teóricas de reporte y los viernes con las traducciones, o cómo va a ser eso. No, va a venir de la mano, ¿no? Sí, idealmente la semana abrirá con la lectura teórica, pero por ejemplo, bueno, ahora no puede pasar porque es el primer día de clases. Entonces, Sí. va a venir como una parte de las sesiones que le dediquemos a estos comentarios. Habrá lecturas que nos lleven toda la clase, efectivamente. Por ejemplo, bueno, ahora que ya tenemos a Sofía de vuelta, podemos decir, ¿no? Sofía está utilizando este marco en su tesis, las tradiciones discursivas,
tú no me dejarás mentir, a lo mejor nos llevamos 2 horas completas exponiendo esto. Entonces, bueno, en esta situación, Sí. pues ya la clase completa estará dedicada a eso y la siguiente sesión a revisar las traducciones. Lo que quiero decir es que todas las traducciones son colectivas, es decir, vamos a estar trabajando, o sea, son individuales en la medida en que ustedes eligen cuál, pero van a venir aquí a explicarnos qué es lo que ven, qué es lo que están observando, qué es lo que les está dificultando, y entonces, pues entre todos intentar respondernos qué es lo que tenemos que hacer con las partes difíciles de los textos, ¿no? Y eso, pues sí, efectivamente puede haber momentos en que en vez de dedicarle 2 horas, le tengamos que dedicar 3 a la semana. Pero además, como son textos que están pensados todo el trabajo para un mes, pues bueno, puede haber momentos en que en 2 clases no les dediquemos tanto tiempo y luego 2 clases siguientes les dediquemos mucho más. Tiene que ver con conforme, cómo vamos avanzando y cómo vamos construyendo todo lo que tiene que ver en relación con esos textos en específico. No sé si eso queda claro. Entiendo. Sí, gracias. Y otra preguntita, ¿cuándo empiezan o no sabes más o menos en qué fecha empiezan las clases presenciales? Se Solo es como supone, marzo, digo. se supone que, si no mal recuerdo, el 7 de marzo, la fecha en que se plantea que ya regresemos a clases. Obviamente, en realidad, son siempre fechas pues muy ideales, porque pues está completamente fuera, y ahí sí hay que reconocerlo, no está completamente fuera de cualquier autoridad de la universidad saber cuál va a ser la dinámica que va a tener la pandemia en los próximos meses, ¿no? Entonces, no depende tanto ni siquiera tanto, bueno, sí, depende un poco de ellos, ya ven, en derecho sí regresaron a clases, están ya en los salones, esas son decisiones del Consejo Técnico, pero en general las facultades están tomando más o menos las mismas decisiones que tienen que ver con los semáforos epidemiológicos, ¿no? Entonces, dependerá del semáforo para entonces si el Consejo Técnico decidió que sí regresamos o que nos mantenemos en línea. Entonces, pues nada más podemos suponer hasta ahora. Va, Bambi, gracias. En teoría sería el 7 de marzo, pero otra vez es todo teórico. Pero bueno, entonces, ¿alguna otra duda sobre lo que vamos a hacer? Bueno, entonces si no hay dudas, pues nos vemos el viernes. Hagan la lectura de Laura Matthew, vayan tomando sus notas. Recuerden que ahora va a ser muy importante, como el semestre pasado, así como las tareas fueron muy importantes para la evaluación final, ahora van a ser muy importantes los reportes de lectura, de tal manera que sí es necesario que los suban y que hagan las lecturas, que toman sus notas, y además que podamos pues hacer una revisión de ellas aquí en la clase, ¿no? Y que podamos comentarlas y discutirlas. Entonces hagan eso, revisen los textos que van a traducir, decidan cuál les interesa más, y bueno, sobre eso vamos a trabajar la próxima sesión, ¿vale? Bueno, pues qué bueno volver a por lo menos ver sus emoticones en el Zoom. Ojalá podamos vernos las caras pronto y pues ojalá que el curso nos permita asentar lo que ya hemos ido revisando el año pasado, ahora mucho más, en algo mucho más práctico, que es el verdadero trabajo que al final nos interesa, que es el trabajo filológico, ¿no? Requerimos mucha gramática para eso, ya pasamos por esa parte, ahora permitámonos separarnos un poco de la gramática para irnos a meter a los documentos, ¿vale? Pues bueno, nos vemos el viernes, que estén muy bien, feliz inicio de semana y feliz inicio de semestre. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos, hasta luego.